This is the Organizational Health Advantage podcast with Keith Hadley and James Felton, principal consultants at Table Group. They're in the business of coaching leaders to build strategic focus and cultural alignment that leads to amazing results. Welcome to the Org Health Advantage. Hello and welcome back to a very special episode of the Organizational Health Advantage. I am Keith Hadley, normally joined by James Felton, my co-host, but today I'm joined once again by Julio Gonzalez, our principal consultant who's co-located in Costa Rica and in America. And Julio, it's great to have you. Hey, Keith. Thank you so much for having me, and super fun to talk about this stuff. Okay, so we're going to dive into what we call a bilingual episode. We're going to do side-by-side organizational health in both Spanish and English. So I'm just going to switch into English, and he's going to switch into Spanish. So here's the deal. For any organization anywhere to maximize its potential, its capacity for success, it has to get two things right. And we call that the smart side and the healthy side. So, para cualquier organización de cualquier tamaño, en cualquier industria, en Table Group decimos que la gran ventaja competitiva es que sea una organización saludable. Y para eso tenemos que ser muy buenos en dos cosas. Ser muy inteligentes, pero también muy saludables. Perfecto. So on the smart side, that's the decision science. It's the stuff that we went to school for, right? That's things like having good operations, good finance, good strategy, marketing, technology, etc. But that's only half the equation. The other half of the equation is the healthy side. Now, the healthy side is anything we can do to minimize confusion, right? Minimize politics in an organization, and thereby unlock higher levels of productivity, higher levels of morale, and lower levels of turnover. Smart and healthy, they're essential, but they each are half the equation. And unfortunately, too many leadership teams spend all of their time, or 90% of their time, trying to find solutions only on the smart side. Entonces, lo que Keith está diciendo es que existen dos ingredientes para el éxito en una organización. Tenemos que ser inteligentes, pero también tenemos que ser saludables. Y en la columna de la inteligencia de una organización están todas esas cosas que esperaríamos, que le llamamos las ciencias de los negocios. ¿Okay? Los negocios, para ser exitosos, necesitan ser muy buenos en sus finanzas, en su estrategia, en su posicionamiento de marketing, etcétera. Todas estas cosas que están aquí, que aprendemos en la escuela de negocios, y todos son muy importantes. Sin embargo, esa es solo una parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es que deben ser también saludables. Y lo que encontramos, I don't have my marker, I'm going to have to use a pen. Lo que encontramos es que las organizaciones que son saludables tienen, como Keith puso una flecha hacia abajo, tienen mucho menos politics o mucho menos burocracia, tienen mucho menos confusión y por consecuencia aumenta su productividad, su espíritu de equipo y su retención. Lo que encontramos es que cada vez que le preguntamos a una organización, no quisiera usted que su gente más talentosa se quede con usted, su gente tenga un buen espíritu de equipo, que sean productivos y que haya mucha colaboración y mucha claridad. Todo el mundo quiere eso, y eso es lo que nosotros decimos está en el lado saludable. Yeah. So you might ask, well, what do we need to do to focus on the healthy side? Because if we can get the healthy side done, that'll become an unlock or a multiplier of the smart side. So when we think about unlocking the healthy side, we think about overcoming what we call 4 disciplines. We call these disciplines because just like physical health is a function of having disciplined habits around exercise and eating and sleeping, we would say being a healthy organization is being disciplined around 4 essential things. The first thing would be, well, Julio, why don't you start? Then I'll dive into the 4. Perfect. So, rápidamente aquí les puse una flecha: bajar la burocracia, bajar la confusión, aumentar la productividad, aumentar la moral o el espíritu del equipo y la rotación. Eso es lo que queremos en todas las organizaciones. ¿Cómo lo logramos? Es la pregunta, y la forma como lo logramos es haciéndonos muy buenos en lo que Lencioni, nuestro fundador, llamó las 4 disciplinas de salud organizacional. Eso es un círculo en el logo normal. Aquí no me salió muy bien el círculo. Y son 4 disciplinas. Y igual que la salud física, son cosas simples que sabemos que tenemos que hacer, que hay que hacer para tener una buena salud física. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos comer bien, necesitamos dormir bien. Igualmente, pero sabemos que es fácil, pero no es necesariamente, o más bien es simple, pero no es necesariamente fácil. De la misma forma, para que las organizaciones sean exitosas, necesitan ser expertos en 4 disciplinas
son muy simples, pero no necesariamente fáciles. Keith, back to you. Yes. And as Julio said, these things are really simple to understand, but they're not easy to do. So the first discipline is creating a cohesive leadership team at the top. And that's overcoming 5 dysfunctions. So a cohesive team is one that trusts each other enough to have good conversations about the things that matter most. They lead to better decisions. They can hold each other accountable, all to shared results. And what is the work of that team? Well, the work of that team, the second discipline, is to create clarity. And we talk about creating clarity around simple but incredibly important questions. Why do we exist? How do we behave? Those are our core values and core purpose. What do we actually do and how are we going to win? That's like the heart of our strategy. What's most important right now and who's doing what? That's how we translate our vision into action that we're focused on and getting done. That's creating clarity. And the reason we need to create clarity to those 6 questions is that having clarity on those 6 will lead to answers to thousands of other questions that come up day in and day out. So we like to create clarity at the top so that we can free people up to make decisions closer to the edge. Now, having that clarity is not good enough. We actually have to communicate that. And we say the third discipline is not just communication, it's over communication. People need to hear things 7 times before they believe it, before you have their heart, not just their head. You're trying to overcome their cynicism, right? We need to use lots of repetition. We use lots of simplicity in our messaging. Simplicity will scale across the whole organization. So we think of, how do we galvanize people around our core message to get it all the way to the edges. And then the fourth discipline is reinforcing our clarity through our human systems. Now, human systems are things like how we hire people, how we onboard them, how we would coach them, lead them, how we reward people and recognize them, and unfortunately, how we might need to part ways with some people. And the last reinforcement tool is our meeting cadence. So if we can meet in such a way that the meeting cadence itself is a place that we're building greater cohesion, we're getting more clear. It's often the place where we're doing a lot of our communication, and in and of itself, it's a reinforcement mechanism. Lo que Keith acaba de hacer es explicar las 4 disciplinas. Como les dijimos al principio, es simple, pero no necesariamente fácil. Y la mayoría de las personas cuando vienen a nosotros a pedirnos ayuda como consultores nos dicen que tienen un problema de estrategia o tienen un problema de comunicación. Y nosotros casi siempre podemos identificar que el problema comienza con la cohesión en el equipo de liderazgo. Entonces, lo primero que debe hacer un equipo para que su organización sea exitosa es ponerse de acuerdo en cómo trabajamos aquí. ¿Cómo se hacen las cosas aquí? ¿Cuáles son esas conductas que se permiten y cuáles son esas conductas que no se permiten? Alinear al equipo a nivel de liderazgo. Hay un modelo que se llama el modelo de las 5 disfunciones que hizo Lencioni, nuestro fundador, que es la forma como alineamos al equipo. Esa es la disciplina número 1. La segunda cosa que un equipo debe hacer es, una vez que estemos alineados y comprometidos a remar juntos de verdad, hacia qué dirección vamos a remar, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, las 6 preguntas esenciales que toda organización debe hacerse son las respuestas a esa idea de para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Y mira, nosotros hemos visto organizaciones de todos los tamaños tener estrategias muy sofisticadas. He visto 57 láminas de PowerPoint de una estrategia y al final terminas preguntándole qué es lo que hacen aquí y por qué lo hacen, y la gente no te da una respuesta clara alrededor de esas cosas. Y lo que decía Keith es fabuloso. Cuando tú tienes claridad, y la palabra clave aquí es claridad. Cuando tú tienes harta claridad acerca de las 6 cosas más importantes de tu organización, entonces puedes ayudar a tus empleados a responder las 1000 preguntas que van a tener en el proceso de llevar el negocio hacia adelante. Entonces, unificar al equipo, estar muy claros. Ahora sí, la tercera cosa es la comunicación. Y nosotros decimos que la clave en la comunicación es sobrecomunicar. Comunicar más de la cuenta. Ninguna organización tiene problemas porque comunica demasiado. Todas las organizaciones tienen problemas de comunicación porque no comunican lo suficiente. Los psicólogos dicen que tienes que decir las cosas entre 7 a 9 veces para que alguien la entienda por primera vez.
Entonces es demasiado importante que los mensajes clave de la organización los comuniquemos y los comuniquemos y los comuniquemos y los comuniquemos. ¿Ok? Esa es disciplina número 3. Disciplina número 4 es cómo protegemos, cómo reforzamos o cómo cuidamos esa cultura, este método que acabamos de hacer para la organización, cómo lo protegemos en los sistemas humanos claves. Y no tenemos que ser muy complicados en esos sistemas humanos. Es cómo contratamos, cómo traemos a la gente a la organización o la asimilamos, cómo los entrenamos, cómo los premiamos y los reconocemos. Y por último, cómo los despedimos si no encajan en la visión de la organización. Hay un sistema más que a veces lo ponemos aquí, la M de reuniones, o a veces incluso lo ponemos en el medio, porque es como en el corazón de nuestro modelo, es la importancia de tener reuniones muy buenas, ¿ok? La M, o más bien sería en español la R de reuniones. Entonces, I put an M, but it's an R in Spanish. Entonces, reuniones muy, muy, muy buenas. Ese es otro de los sistemas humanos. Entonces, nosotros nos dedicamos a ayudar a las organizaciones a utilizar esta metodología como un sistema operativo para el éxito organizacional. Remar juntos, tener mucha claridad, comunicar la claridad y protegerla con tus sistemas humanos. Yes. So to build a cohesive or to build a healthy organization, we have to overcome confusion in politics. The way we do that is by mastering these 4 disciplines. We are going to dive into discipline 1 in our next video. Julio, thank you so much. Gracias, amigo. Con mucho gusto, Keith. Thanks for listening to the Org Health Advantage. Your hosts, Keith and James, are helping leaders change the world of work and invite you to share this podcast with your friends and colleagues. For more resources on building stronger teams and organizational health, check out tablegroup.com.